Buenos días a los que están viéndonos en la transmisión. Hola, hola. Jesús resucitó. ¿Qué le parece la noticia? Maravilloso. ¿Por qué no le da un abrazo a alguien antes de que empecemos y le dice, te felicito porque Jesús resucitó? Gloria a Dios. Muy bien, y así de pie como están, vamos a orar para comenzar a alabar al Señor. Padre Celestial, este es un día tan especial para nosotros. Tú sabes la razón por la que nos juntamos nosotros hoy día sábado. Ya podremos estar en el domingo, el día de la resurrección, el día del Señor, pero, Señor, para nosotros hoy es el día. Hoy es el día para juntarnos, hoy es el día para alabarte, darte gloria y celebrar que tu Hijo Jesús ha resucitado. Y por eso, Señor, estamos acá para adorar, para alabar, para reconocer delante de los hombres y de los ángeles que hay vida, que la muerte no puede retener al Hijo de Dios. Y por eso nosotros tenemos esperanza y resucitaremos un día con Él. Aleluya, qué grandes verdades. Qué poderoso, Señor, y por eso estamos acá hoy día. Y queremos tu presencia, Padre, desde la primera nota de la alabanza, durante la palabra, en todo momento, para que sea un culto agradable a ti, que te dé honra y gloria. Y dejamos esto en tus manos, en el nombre del que vive por siempre, Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. El día de la resurrección. Y hoy queremos saber de la boca de nuestro hermano Carlos, que lo hemos importado directamente de los Estados Unidos, para que hoy nos bendiga con la palabra. Y entiendo, mi hermano querido, que tienes un aviso también. Así es. Así es. Además, primero, bendiciones, iglesia, presencia de Dios. Qué gusto estar con ustedes. Saludos traemos del norte, ya de la ciudad de Cape Coral, donde residimos, y también de la iglesia Capilla del Rey de Miami. Así que esos hermanos realmente les conocen. Gracias a las redes ya virtuales, tenemos un grupito medio internacional, ya algunos de ustedes han participado el último lunes de cada mes, donde el Señor nos ha provisto de invitados interesantes, específicamente pastores y misioneros. Y esto ha hecho que amplió nuestra visión de la iglesia y sentimos un llamado misionero realmente en nuestro corazón. Creímos en el llamamiento que Dios hizo a una de las nuestras, a nuestra hermana Natalia Bravo, ¿ya? Así que ella nos compartió el último Zoom de Coinonía Internacional. Les doy el anuncio que es el lunes de este mes ya que tenemos. Nuestro invitado va a ser el pastor Enzo, porque es conocido internacionalmente, ¿ya? Y ustedes tienen que apoyarlo, pero la verdad es que quienes desean conocerlo no son ustedes que ya lo conocen, son los hermanos del norte. Son los hermanos de la iglesia bautista, primera iglesia bautista hispana de Cape Coral, ¿ya? Y también de Capilla del Rey de Miami. Así que va a ser realmente maravilloso. Power, poderoso en el Señor. Y bueno, hablándoles de esto, la verdad es que nosotros como Grupo Casero Padre Hurtado, que así nos titulan, pero tenemos nombre y apellido, Manada Pequeña. Ese grupo ya... Manada Pequeña, ya la verdad es que en este llamamiento hacia las misiones y también teniendo fe en el llamado que Dios ha hecho a nuestra querida hermana Natalia como misionera, hace ya un año que nosotros apoyamos a Natalia y había una dificultad en este último tiempo en relación a un elemento de trabajo que se llama notebook o computador, y por lo tanto el grupo casero como también algunos hermanos de la iglesia, incluso algunos hermanos internacionales de Cape Coral, ya aportaron para hoy día regalarle el computador como una herramienta de trabajo a nuestra misionera Natalia.
Voy a pedir a Carlitos Carreño, a Brigitte que pasen adelante y a Natalia también. Así, por favor. Con todo el amor y con toda la fe que será de mucha bendición para la obra del Señor. Estamos invirtiendo en las cosas celestiales. Bueno, abrazos, yo también voy a dar un abrazo. Bendiciones, gracias, gracias. Bien, la unión hace la fuerza, ¿ven? Así que misión cumplida, una tremenda bendición. Bien, hoy día, tremendo gozo, tremendo privilegio, esta invitación que me ha hecho el pastor Enzo de compartir la palabra del Señor. Ahora hoy día es sábado, pero vamos todos a imaginarnos que es domingo. ¿Ah? ¿Ya? Todos nos imaginamos que es domingo. ¿Por qué? Porque los días domingos, o este domingo, ya hace ya más de 2000 años atrás, hubo un evento glorioso. Y ese evento, la verdad, es que yo diría que es la celebración máxima de la cristiandad. Y es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy día ya vamos a celebrar la resurrección, que es el día más glorioso para la cristiandad, porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la victoria. Y la verdad que con ese título vamos a compartir este mensaje, ¿ya? Su resurrección es la victoria. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos por este privilegio, Señor, de poder reunirnos libremente en tu casa, adorarte, alabarte, reconocer que tú eres bueno, que para siempre es tu misericordia, que tuviste, Señor, con cada uno de nosotros un amor inefable, un amor eterno, Señor. Te fijaste en nosotros, pecadores, Señor, caídos, perdidos, y tú, Señor, viniste en esta fecha hace muchos años, Señor, a morir en la cruz del Calvario, pero Señor, gracias que al tercer día resucitaste y eres un Dios vivo, y gracias que en tu resurrección hay victoria, y la iglesia, Señor, tiene su esperanza de gloria en Cristo Jesús. Por eso, Señor, te doy gracias en este día, bendice esta iglesia, y ahora que vamos a compartir la palabra, pedimos que tu Espíritu Santo sea hablando a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Entonces, vamos a hablar sobre la resurrección, ya que es la victoria que el Señor logró un domingo hace muchos años atrás. Y para esto yo creo que hay un capítulo maravilloso en la Escritura, es un capítulo glorioso, que es el capítulo 15 de Primera de Corintios. Así que yo les voy a invitar a que abran sus Biblias, y quienes no tengan Biblia, por favor, compartan Biblias con visitas, con quienes quizás no tienen en este momento una Biblia, en Primera de Corintios, el capítulo 15. Y vamos a tener abierta ahí ya la palabra, porque en esto vamos a basar el mensaje, por supuesto, tomando también otras porciones de la Escritura. ¿Por qué digo que Primera de Corintios 15 es un capítulo maravilloso, es un capítulo glorioso? Es porque en él se nos entrega la mayor explicación sobre el tema de la resurrección, tema que nos convoca hoy, el tema de la resurrección. Y lo que es interesante de observar en este pasaje es que Pablo, autor, lo escribe en términos apologéticos, es decir, Pablo lo escribe ya presentando defensa, haciendo una defensa sobre la resurrección del Señor, debido a que había sido infiltrada la iglesia de Corinto ya por muchas doctrinas que negaban o rechazaban la resurrección. Aquí en el capítulo 15, el versículo 12 nos da la clave. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, esa es una doctrina de la iglesia predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Esta pregunta,
como dicen algunos, entre vosotros, dentro de la iglesia, infiltrada por mala doctrina, que no hay resurrección de muertos. ¿Ok? Y para Pablo, por supuesto, la doctrina de la resurrección del Señor es un pilar fundamental del cristianismo. Un pilar fundamental del cristianismo. Por eso que él comienza haciendo defensa de aquellas doctrinas que hablaban que no creían en la resurrección o negaban la resurrección. Y comienza, por supuesto, este capítulo en el versículo 1. No puede ser de otra manera. Y lo interesante, si usted ve el versículo 1, que comienza hablando del evangelio del Señor Jesucristo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Va a hablar Pablo en este capítulo del evangelio. Se centra en el evangelio, que es poder de Dios para salvación. Así dice la palabra, ¿ok? Y en los versículos 3 y 4 exalta los dos pilares fundamentales, las dos verdades centrales de la obra de Cristo. Vea el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. No es un mensaje que sale de la mente de Pablo, sino que es un mensaje que recibió del Señor. Es revelación de Dios y él la pone acá para la iglesia por escrito. Ya os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Cuál es el mensaje? Primero, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El primer pilar del cristianismo es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Porque la primera verdad del evangelio es que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, como dice el libro de Hebreos 9:22. Y todo el capítulo de Hebreos, capítulo 9, capítulo 10, hablan del sacrificio de Cristo y explican. No vamos a entrar en ese detalle porque creo que ayer el pastor Enzo, ya en un excelente mensaje, dejó los fundamentos muy claros de cuál es el propósito de la cruz, la muerte de Cristo. Lo que sí es interesante decir es que era necesario que un sustituto muriera en mi lugar, en tu lugar, ya cargando mi pecado, tu pecado, para que aplicando fe a esa obra, a ese sacrificio de Jesús en la cruz, uno pueda tener perdón de pecados y ser salvo por gracia. Eso es una verdad central del evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Subraya la palabra por, porque esa palabra habla de sustitución. Tú debías haber estado ahí. Tú debías haber muerto a causa de tus pecados. Pero el amor de Cristo ya sobreabundó la gracia al pecado y Cristo murió por nuestros pecados. Y el versículo 4 dice, y que fue sepultado, Cristo murió en la cruz, pero fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que la segunda verdad del evangelio es que Jesucristo resucitó. En la cruz, el Señor dijo varias oraciones al Padre, ¿ya? Y una de ellas, muy interesante, ya que dijo el Señor ahí en la cruz, es consumado es. Ayer lo escuchamos del pastor Enzo, ¿ya? La deuda está pagada. Eso es lo que Cristo expresó en una de sus oraciones en la cruz. Consumado es. Yo veo en la resurrección una voz sublime del Padre que ahora le dice al Hijo y nos dice a nosotros, consumado es, porque la resurrección del Señor es la validación de que realmente la obra de Cristo es completa, es perfecta para nuestra redención. Amén. Eso es lo que vemos en la resurrección. Por eso es que hemos puesto por título al pasaje, al mensaje, ya que la resurrección del Señor es la victoria, ¿ok? Ahora, dice en ambos versículos conforme a las Escrituras. Si usted leyó ahí, dice conforme a las Escrituras. ¿Por qué? Porque ambas verdades habían sido predichas, profetizadas siglos antes por los profetas, en el Antiguo Testamento. La muerte de Cristo está profetizado abundantemente en todo el Antiguo Testamento.
Ya es cosa que usted vaya al Salmo 22 o al gran pasaje de Isaías 53 y usted se va a dar cuenta que la muerte de Cristo está profetizada 1000 años antes de Cristo, 700 años antes de Cristo, etcétera, etcétera. Pero también la resurrección fue profetizada. Por ejemplo, el Salmo 16, versículo 8 al 10, o el profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 2. O sea, todo lo que Pablo está presentando, las verdades fundamentales del cristianismo, habían sido predichas con siglos de antelación en el Antiguo Testamento. Por eso que el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:19, llega a decir, tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética más segura. Tenemos esta palabra que es palabra de Dios. Porque todo lo que Dios ha dicho, todo Dios lo ha cumplido. Todo lo que Dios dice se cumple porque Dios no miente, porque Dios es la verdad. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no miente y todo lo que se dice con antelación, Dios lo ha cumplido, Dios lo cumple. Por eso que no tengo ningún lugar a duda de que las profecías que aún faltan por cumplir, obviamente se cumplirán al pie de la letra, porque siempre Dios actúa de esa manera y no puede actuar de otra. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es nuestro Dios eterno, no cambia. Entonces, esa es una verdad fundamental ya del Señor. Además de haber estado la muerte y la resurrección profetizada en el Antiguo Testamento, el mismo Señor Jesucristo anunció muchas veces su muerte y su resurrección. Y eso usted lo puede ver en todos los evangelios. Ya, una muestra de esto. Vaya a Juan capítulo 10, un pasaje precioso en el contexto del buen pastor de las ovejas. Juan capítulo 10, el pasaje donde él se presenta como el buen pastor de las ovejas, dice el versículo 17, hablando Jesús, Juan 10, 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. No es que a Cristo lo mataron por fuerza humana, los romanos, los judíos, no, él puso su vida en amor para darte salvación a ti y a mí. Y dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Qué está diciendo Cristo ahí? Que va a ir a la cruz, que va a morir, pero dice, tengo poder para volverla a tomar. Está profetizando en forma anticipada su resurrección. Nadie me la quita, nadie quita la vida al Señor. Él es el Dios soberano, Él la puso de su propia voluntad por amor, sino que yo de mí mismo pongo mi vida allá en la cruz. Tengo poder para poner la vida y tengo poder para volverla a tomar, para resucitar. Amén. Entonces, hermanos, los principios fundamentales del cristianismo estaban profetizados siglos antes. Jesucristo mismo ya también los ratificó, como vemos en este pequeño pasaje y en todos los evangelios. Vamos nuevamente a 1 Corintios, volvamos a nuestro pasaje, 1 Corintios 15. Entonces, lo primero que hace Pablo en la defensa a quienes no creen en la resurrección es realmente dejar muy clara la veracidad de la muerte y resurrección del Señor, profetizada y también predicha por el mismo Señor Jesucristo. Pero sigue, versículo 5, dice que además el Señor, resucitado conforme a las Escrituras, apareció a Cefas, a Pedro, versículo 5, y después a los 12 apóstoles. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Está hablando del Jesús resucitado, que apareció, se encargó de aparecer a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya partieron con el Señor, ya duermen, ya fallecieron. Después apareció a Jacobo, su hermano, líder de la iglesia en Jerusalén, después a todos los apóstoles, y dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice el autor, Pablo. Entonces, hermano, luego de presentar los fundamentos de la fe cristiana, Pablo no se queda ahí, sino que además empieza a mencionar que el Señor Jesucristo estuvo 40 días en esta tierra confirmando su resurrección con pruebas indubitables. Y le apareció a toda esta gente. Y Pablo llega a decir, y usted no me puede negar, porque me apareció a mí, es mi experiencia personal. Yo tuve una experiencia personal con el Señor, ¿ya?
¿Cuándo? Cuando yo, como Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia porque iba a buscar a los cristianos para meterlos a la cárcel y ojalá aniquilarlos. En esa instancia, cuando iba camino a Damasco, el Señor se apareció y su gloria me botó a tierra y me cegó y me transformó. Ya no soy más ese Saulo perseguidor. Lo transformó en el más grande misionero que ha existido en la iglesia, en el apóstol Pablo. Y el Señor tiene poder para cada una de nuestras vidas, porque si pudo con Pablo, puede contigo. Y el Señor te ama y también quiere transformarte a ti. Pero tienes que tener un encuentro personal con Cristo. Si no hay un encuentro personal con Cristo, no hay una experiencia con Él, en base a su palabra, depositando fe en la obra del Señor, estamos perdidos. ¿Ya? Pero el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan a Él, procedan al arrepentimiento y se reconcilien con Dios. Así que el Cristo resucitado ya me apareció a mí. Y eso usted lo puede leer en Hechos capítulo 9 o en Hechos capítulo 26, donde Él comparte su testimonio a las autoridades romanas. Así que vaya anotando esos versículos, les puede servir para estudiar más la Escritura. Después hay un compañero de milicia de Pablo. ¿Saben quién era el médico amado? Lucas. Lucas, el médico amado, ya un gran historiador, y que escribió el Evangelio de Lucas, pero escribió un segundo tratado que se llama Hechos de los Apóstoles. ¿Y sabe cómo comienza Hechos de los Apóstoles? Lucas hablando ahí en Hechos capítulo 1, el versículo 3, hablando a los apóstoles, a los discípulos, diciendo de ellos, a quienes también, a estos apóstoles, a estos discípulos, después de haber padecido, después de haber ido a la cruz y haber muerto en la cruz al Señor Jesús, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Se presentó vivo, se apareció, se presentó. Eso fue durante 40 días. Y dice pruebas indubitables, es decir, es una palabra fuerte, no hay ningún lugar a dudas que el Señor resucitó, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Todos estos argumentos, me imagino que Pablo los comunicaba a la iglesia de Corinto y sobre todo a aquellos que decían no hay resurrección, presentando defensa del evangelio. Así que la conclusión de Pablo es que la resurrección del Señor Jesucristo es real. La resurrección de Cristo es verdadera y su resurrección es la victoria. Es más, Él se pone incluso en la postura de que no hubiese resurrección. Después de la pregunta del versículo 12, del versículo 13 al 19, Él nos está hablando básicamente, por ejemplo, en el versículo 14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Es decir, si Cristo no hubiese resucitado, la verdad es que el cristianismo está destruido. Esa es la verdad. Pero sabemos que estamos anclados en una verdad indubitable, certísima, que es la muerte y resurrección del Señor. Usted puede leer cómo Pablo ya se pone en el supuesto de que Cristo no hubiese resucitado. Si fuese así, la verdad es que somos las personas más dignas de conmiseración. Y en lugar de ser más que vencedores, seríamos perdedores. Y no habría lugar para, por ejemplo, Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos capítulo 8, por ejemplo, versículo 34. Si Cristo no resucitó, no se podría haber escrito Romanos 8, 34, por ejemplo. ¿Ya? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, resucitó y ascendió, y está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Lo ve? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada, ni tribulación, ni angustia. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Pero si Cristo no hubiese resucitado, todos estaríamos perdidos, estaríamos condenados, como comienza el versículo 34. Pero ¿cuál es la conclusión de este pasaje? En el versículo 37, antes en todas estas cosas, por la resurrección de Cristo, que es la victoria, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces la resurrección del Señor es algo fundamental en la vida de la cristiandad, en tu vida, en mi vida. Tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios vencedor.
Y somos más que vencedores gracias a su victoria. Y nada nos puede separar del amor de Dios porque tenemos un Dios vivo. Y ahí viene la respuesta. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, porque vamos a resucitar porque Él resucitó, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, etcétera, etcétera, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y todo gracias a su resurrección. Amén. Eso es lo que celebramos, hermanos, en este día. Eso es lo que se celebra hoy día. Y por eso Pablo, después de entonces argumentar con ellos y dejar clara la veracidad de la resurrección de Dios, básicamente él concluye: Dios, el Señor Jesús, resucitó y no somos dignos de conmiseración. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Entonces, queda claro el argumento. Es una tremenda defensa de Pablo de aquellos inconversos, aquellos incrédulos. Pero luego, Pablo con toda autoridad hace una declaración poderosa. Versículo 20. No voy a hacer una exposición de todo el capítulo 15 porque lo dejo sin almuerzo. Ya, así que no se asusten. Pero sí, ya vamos a ver algunos pasajes tomando de base el capítulo 15 de Primera de Corintios, que usted debe tenerlo entonces ahí abierto. Ahora a mí se me perdió, ya llegaré. Aquí está, versículo 20. Queda clara la veracidad de la resurrección del Señor. Tremenda apología. Y en el versículo 20, entonces, el apóstol Pablo dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Asevera, una aseveración poderosa. Primicias de los que durmieron es hecho. Él es la primicia, el primer fruto. ¿Por qué? Porque va a haber una gran cosecha, ¿ya? ¿No es verdad? Y esas son las fiestas de las gavillas que nos ha enseñado el pastor Enzo, ¿no es verdad? Donde hay una pequeña primer fruto que se presenta al Señor en la fe de que va a llegarse. Y eso lo toma el Señor acá. Pablo dice, ya, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias, primeros frutos de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, se llama Adán. Por Adán entró el pecado y por el pecado la muerte. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, se llama Jesús, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo todos los hijos de Dios, los creyentes, serán vivificados, tendrán vida nueva, tendrán vida eterna, serán resucitados, porque nos anclamos en su victoria. Nada es nuestro, todo es por la gracia del Señor, pero cada uno en su debido orden. Cristo, el primogénito de entre los muertos, dice Colosenses, el primero. La primicia seguramente se refiere al primer fruto, los muertos en Cristo. Ya, la presentación, porque luego de las primicias, luego los que son de Cristo. Y me gusta porque el verbo está en presente, los que son, los que están en Cristo. Y conecta a estos seres vivientes, creyentes, más los muertos en Cristo, los conecta con la segunda venida. Lea bien el versículo. Mire, dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ese versículo hay que subrayar en su venida, porque a partir de aquí, Pablo empieza a conectar la resurrección de los santos, la resurrección de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia que espera la iglesia en su segunda venida, ¿ya? Hermanos, es muy interesante que Dios es un Dios de orden, por eso está ese versículo ahí. Primero Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, los que estén con vida cuando Cristo venga en su segunda venida. Eso es lo que está diciendo acá el Señor. Pero Pablo sabe que el tema de la resurrección es un tema complejo, es un tema espiritual, es un tema sobrenatural.
Por lo tanto, mucha gente tiene todo el derecho de formularse cuestionamientos, preguntas. Y entonces Pablo responde las preguntas. Versículo 35. Por ejemplo, todos tienen el derecho de preguntarse, versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Cómo será esto? Nadie sabe. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Ya? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pregunta, ¿con qué cuerpo vendrán? No se sabía. Nadie sabe. Y Pablo se toma el tiempo desde el versículo 36 hasta el 50 de explicar cómo será el cuerpo de los resucitados. No voy a entrar al tema, pero vamos a los últimos dos versículos. Dije hasta el 50. 49 y 50. Y así como hemos traído la imagen del terrenal. Usted tiene la imagen del terrenal. ¿Ya? La imagen de Adán. Usted tiene un cuerpo que se enferma, ¿sí o no? Que se duele, que se envejece, qué pena. Y por último, muere. Ese es el cuerpo que heredamos de Adán, del terrenal. Pero dice el versículo, ya, traeremos, futuro, traeremos también la imagen del celestial. Este cuerpo no puede entrar al reino de los cielos, así que tiene que ser transformado. Y va a ser transformado conforme al cuerpo de la gloria suya, del Dios resucitado, del Señor resucitado. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Este cuerpo corruptible que se enferma, ya dije, que se envejece y que muere, no puede entrar a la presencia de Dios. Así que tiene que ser cambiado, tiene que ser transformado. ¿Ya? Ni la corrupción hereda la incorrupción. Así que hasta aquí Pablo va respondiendo la pregunta, ¿con qué cuerpo? No será con este cuerpo que tienes ahora, porque va a ser transformado. Amén. Y termina el capítulo, ya para ir avanzando, me quiero quedar muy pegado ahí, ya. Termina el capítulo con una tremenda exposición acerca de lo que va a suceder. Y aquí no estamos hablando del presente. Aquí estamos hablando de lo que es nuestra esperanza, lo que viene. Así termina. Aún antes, si usted aún tiene dudas sobre el cuerpo, vaya a Filipenses. Voy a saltar un poquito Filipenses 3:20. Vamos a retener esas ideas. Filipenses 3:20. ¿Ve? Esta es una iglesia donde se comparte la palabra de Dios. Me da gusto verte, Paola, ahí ya con Biblia, pero con cuaderno y con lápiz. Usted debe venir. El pastor Enzo ya es un gran expositor de la palabra. Usted debe venir con cuaderno y con lápiz. Por último, anote los versículos para que después en casa los pueda revisar. ¿Ok? Conmigo no se preocupe. Pero con Enzo sí. Ya. Filipenses 3:20. ¿Ya? Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¡Ay! ¡Cuánto bien me hace escuchar esa palabra! Saber que estoy en el mundo, pero que no soy del mundo. Que mi ciudadanía está en los cielos. Yo pertenezco al Señor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La iglesia está esperando que Cristo venga. Amén. ¿Usted está esperando? ¿Está orando? ¿Está velando? ¿Está realmente preparándose para tener un encuentro con su Dios? Porque estamos en el postrer tiempo y en cualquier momento Cristo viene. Y viene por los suyos. Viene por la iglesia. Y dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo, vuelvo a repetir, enferma, envejece, muere. Cuerpo de la humillación nuestra, lo va a transformar para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ahí está la respuesta. ¿Cómo va a ser tu cuerpo? Va a ser semejante al cuerpo de la gloria suya. Será semejante al cuerpo glorificado ya del Señor resucitado, del Señor Jesucristo. Amén. Y como decía, ahí está la explicación de cómo será la transformación de nuestro cuerpo. Y Pablo termina este capítulo 15, como les estaba compartiendo, hablándonos de un misterio. Versículo 51. He aquí os digo un misterio. He aquí os digo un misterio. Entonces, ¿qué significará esta palabra misterio? Un misterio es algo no revelado hasta entonces.
¿Estamos? Va a introducir una doctrina revolucionaria, nueva, para esa época y para nosotros, sobre la iglesia. ¡Qué maravilloso! He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. No todos van a pasar por la muerte. No todos dormiremos. ¿Ya? Pero sí todos seremos transformados, porque así como estás no entras. Vas a ser transformado, eso está claro. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Es sin aviso. Y esto es una advertencia. ¿Ya? La doctrina de la inminencia. En cualquier momento. Esto es un aviso al que todavía no ha aceptado a Cristo. Porque no puede estar jugando con su vida, con su futuro. Debe tomar una decisión por el Señor Jesucristo. El Señor viene como ladrón en la noche. Sin aviso. Aquí Pablo lo refuerza. ¿Ya? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo. Los muertos con su fe puesta en Cristo. ¿Usted tiene familiares que han fallecido en Cristo? Pues los va a ver. Pues los va a ver en gloria. ¿Ya? Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, con el cuerpo semejante al cuerpo de la gloria del Señor, y nosotros, los que hayamos quedado, nosotros seremos transformados. Este pasaje acerca del arrebatamiento, este misterio, esta nueva enseñanza para la iglesia, Pablo también la amplía en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos rápido a leer Primera de Tesalonicenses por si quedara alguna duda. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Una palabra de consolación porque, claro, partían muchos a la presencia del Señor. Morían muchos creyentes, pero había confusión. ¿Qué pasaba? No había una clara consolación. Y entonces en ese contexto Pablo les escribe aquí en el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que parten, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay dos grupos. Hay un grupo que tiene esperanza, son los que pusieron su fe en Cristo. Mueres, estarás con Él eternamente. No lo recibiste mientras respirabas en este mundo, te vas a condenación. No hay otra opción. Y Dios lo aclara, ¿ya? Y lo avisa porque nos ama. Y vuelvo a repetir, no quiere que ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los muertos en Cristo. ¿Ya? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado con vida hasta la venida del Señor, no precederemos, no vamos a ir adelante o primero de los que durmieron. Hay un orden en la resurrección, en el arrebatamiento, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos en ese momento, es un momento clave de la historia, futuro, pero ciertísimo, ¿ya? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, alzados, sacados de este mundo, juntamente con ellos, los muertos en Cristo, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Acá, en estos dos capítulos, 1 Corintios 15 y Tesalónica, 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante, está esta doctrina que es presentada como un misterio. Y la verdad es que los discípulos, la primera vez que lo escucharon esto, porque esto no está en el Antiguo Testamento, la primera vez que lo escucharon fue de labios del Señor Jesús, y fue en Juan capítulo 14, o sea, allá en el aposento alto, ya la noche antes de que el Señor fuera a morir por ti y por mí. Juan capítulo 14, voy a leer rápidamente ese pasaje precioso, versículo 2. Jesús le habla a sus discípulos, en la casa de mi Padre, está hablando de las moradas celestiales.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, está anunciando que va a la cruz, pero va a resucitar y va a ascender y va a ir a la presencia del Padre. Voy pues a preparar allá en los cielos, a las moradas eternas, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara el lugar, ¿cuál es la promesa del Señor? Vendré otra vez. Ya cumplió con la muerte, ya cumplió con la resurrección, cumplió con la ascensión. Está a la diestra de Dios Padre y intercede por nosotros. ¿Qué falta? Vendré otra vez y está a las puertas. Y está a las puertas. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Viene el novio por su esposa, viene a buscar a su esposa para celebrar las bodas del Cordero. Cantábamos una alabanza en ese tenor, ¿no es verdad? Vuelvo a 1 Corintios para ir terminando. Ya dice en un momento, versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, los que estemos con vida en ese evento especial, seremos transformados. Me detengo. ¿Qué se referirá a esto con la final trompeta? ¿Qué significará la final trompeta? ¿Qué habrá estado en la mente de Pablo sobre la final trompeta? Como judío podría estar la fiesta de las trompetas, primera de Tishri, ¿ya? Pero está escribiendo a la iglesia y yo tengo más la sensación que a pesar que tiene eso en mente, Pablo sabía muy bien el toque de las trompetas del ejército romano. Y la primera trompeta que tocaba el ejército romano era para que se alistaran. Para que se alistaran. El primer llamado era para que los soldados se alistaran, se prepararan. La segunda trompeta que tocaba el ejército, recuerde que Pablo estuvo en muchas cárceles, entonces él sabía todo esto. Y ocupa mucho los romanos. Efesios capítulo 6, la armadura, ¿de dónde la sacó? De los romanos, seguro. ¿Ya? La segunda trompeta era para que los soldados se presentaran con su equipamiento a las filas, a la formación. Pero la tercera trompeta era la final trompeta y se tocaba para que el ejército marchara. Lo mismo en las trompetas también de Números 10, ¿no es verdad? ¿Ya? Que habían trompetas para santa convocación, pero también habían trompetas para marchar, para que se avanzara. Bueno, la idea, cualquiera sea lo que está en la mente de Pablo, lo interesante es que la final trompeta significa que cuando la iglesia empiece a marchar, cuando la iglesia empiece a moverse, cuando la iglesia empiece a ser alzada, en ese momento se va a producir la transformación. Los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos transformados. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor. A la final trompeta, cuando vayamos caminando alzados a la patria celestial, se producirá este milagro de la resurrección de los muertos en Cristo y los que hayamos quedado, nuestros cuerpos serán transformados para entrar incorruptibles a la presencia del Señor cuando vayamos marchando. ¿Ya? Versículo 53. Porque es necesario, esto ya lo ha dicho Pablo, que esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad. Así que tiene que haber una transformación. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y lo mortal se haya vestido de inmortalidad, o sea, se hizo esta transformación en la marcha, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Entonces, en ese momento se cumplirá una palabra que está escrita, que la muerte será derrotada, la muerte será destruida. Mire, la muerte se ha alzado en victoria por toda la época de la humanidad. ¿O usted puede asegurarme que no va a pasar por la muerte? Nadie. La muerte tiene la victoria sobre nosotros. Nadie puede vencer a la muerte. Pero llegará un momento en que la muerte será derrotada. Y esa muerte será derrotada cuando en esa marcha hacia el Señor seamos transformados. Porque la muerte ya nunca más va a tener que ver con nosotros. Esto sí estaba profetizado en Isaías capítulo 25.
Vaya conmigo a Isaías, capítulo 25, y el versículo 8. Isaías 25, versículo 8. El profeta, 700 años antes de Cristo, decía esto: destruirá a la muerte para siempre. El mismo pasaje de Corintios que toma Pablo. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. ¿Cuántas lágrimas no ha hecho derramar la muerte? Cuando alguien muere, todos lloran. ¿Cuántas lágrimas? ¿Cuánto dolor se ha llevado la muerte? Y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, porque vamos a mirarlo cara a cara con cuerpo incorruptible. Este es el Señor, este es mi Salvador. Te he esperado, le hemos esperado y nos salvará. La salvación ya es nuestra, pero se va a completar con la glorificación de nuestros cuerpos y con la ida a la presencia del Señor. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. El ambiente en ese evento será glorioso, será lleno de gozo, lleno de alegría. Nos gozaremos, nos alegraremos. Así que vuelvo a 1 Corintios para que usted vaya viendo el ambiente en el cual se va a desarrollar el arrebatamiento de la iglesia, ¿ya? Así que, hermanos, la muerte es destruida. Hay una transformación, la muerte ya no tiene más que ver con nosotros, porque ya vamos a tener un cuerpo incorruptible para toda la eternidad en la presencia del Señor. Eso dice la palabra. Y en un ambiente de gozo, en un ambiente de victoria, en un ambiente de alabanza, la iglesia va a ir alzada a la presencia del Señor, se va a producir la transformación y va a haber gozo, y la iglesia va a ir alabando al Señor. Vamos a ir cantándole al Señor. ¿Sabe qué alabanza vamos a ir cantando al Señor? Alguno me va a decir: cuando allá se pase lista. No, no vamos a cantar cuando allá se pase lista. No. ¿Sabe? Vamos a cantar el versículo que sigue, el 55. Ahí está la letra de la alabanza. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esa es la letra de la alabanza cuando vayamos al cielo. Porque los que estemos con vida y seremos arrebatados y transformados, vamos a ir cantando: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Porque la muerte no nos va a tocar, porque no van a pasar por la muerte. Y los muertos en Cristo van a ir cantando: ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el sepulcro ya no lo va a poder retener, porque el Señor lo va a alzar y lo va a resucitar al muerto en Cristo. Es gloriosa la resurrección del Señor, pero es gloriosa nuestra esperanza de gloria. Y nuestra esperanza es esa. Esa es nuestra esperanza de gloria, ¿ya? Mire, Colosenses, el apóstol Pablo, Colosenses 1, 26, 27. En el 26 está hablando del misterio, lo mismo que Corintios. El misterio es la iglesia no estaba profetizada en el Antiguo Testamento, tampoco el arrebatamiento. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a usted y a mí, a los que creemos en la palabra de Dios. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es la riqueza de este misterio y de esta gloria? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Gracias a su resurrección, es Cristo en usted su esperanza de gloria. Por eso, hermanos, el que tiene esta esperanza, ¿qué debe hacer en estos postreros tiempos? El apóstol Juan, lo primero que nos dice, en Primera de Juan, capítulo 3, y versículo 3. Ahí está fácil. Primera de Juan 3:3. Dice, hablando de esta esperanza de gloria: y todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza de que va a la eternidad
con el Señor. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo tal como Él es, puro. Empieza a limpiarse y se empieza a preparar y a vestirse como esposa, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, para su esposo, porque el esposo viene por la iglesia. Así que el pecado, hermanos, tenemos que batallar, orar y poner todo en nuestra parte para vivir una vida en santidad. Eso es lo que hace el que tiene esta esperanza. Vive una vida en santidad. Y el apóstol Pablo, en nuestro pasaje, ya voy terminando, siento que hay hambre en el ambiente. Sigo en el versículo 57. Ya hemos visto la alabanza cuando vamos a la presencia del Señor. Entonces Pablo irrumpe en gratitud. Más gracias sean dadas a Dios. La forma como debe vivir la iglesia en este postrer tiempo es en santidad. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, y en gratitud. Así que analice su vida si hay mucha queja y empieza a sacarla y cámbiela por gratitud. Gratitud, más gracias. Si yo tengo esta verdad y esta esperanza, ya no me quejo más. Tengo que vivir con gratitud al Señor. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Su victoria, su resurrección es nuestra victoria, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, y termino con una así que. Una así que es una conclusión. Pablo termina diciendo, esta es la conclusión de todo el capítulo 15. Así que, hermanos míos amados, qué tierno, hermanos míos amados. Y nos hace una petición, pero una petición rogativa, con ruego, que surge del corazón de Pablo. Estad firmes. Vivan no como la hoja que se los lleva el viento. No sigan cualquier corriente de doctrina. Afírmense y ánclense en esta verdad, en la palabra de Dios. Estad firmes. Estad firmes en su fe, en la palabra. Llénense del Espíritu Santo y muestren el fruto del Espíritu. Estad firmes en vivir y testificar y compartir tu testimonio lleno del fruto del Espíritu. Estad firmes en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que debe dedicarse la iglesia, que espera la venida del Señor, que tiene esta esperanza de gloria. Estad firme y constante. ¿Constante en qué? Constante en la oración, constante en mi relación con el Señor. Velad y orad, dice el Señor en estos términos. Así que constantes en mi relación con Dios, no en una religiosidad. Esta iglesia no predica religiosidad. Esta iglesia predica una relación viva con el Dios vivo, con quien nos salvó y que viene por los suyos. Constantes en la comunión con Dios, en la oración, creciendo. Como Juan el Bautista, es necesario que yo mengue y que Él crezca. Hermano, rendiéndonos en las manos del alfarero para que Él haga de cada una de nuestras vidas vasos de honra. Vasos de honra. Haciéndolo todo para la gloria de Dios, creciendo, rindiéndonos, comprometiéndonos a que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccione hasta el día de Jesucristo. Eso es lo que debe hacer la iglesia, crecer. ¿Estás estancado? ¿Estás plano? Hermano, tómate de esta palabra, de la esperanza, y empieza a desarrollar los dones que Dios te ha regalado. Dones, son gracias. Y empieza a servir al Señor. ¿Qué es lo que sigue? Esto es lo que sigue, creciendo en la obra del Señor. La palabra obra a mí me habla de servicio. Me está invitando a crecer en la obra. Me está invitando a que debo adorar al Señor por medio de obras, por medio de un servicio a Él. Debo rendir mi vida y consagrarme a servirlo a Él. Y así entonces debo evangelizar, debo discipular, debo exhortar, debo consolar al que está dolido. Debo levantar, debo hacer obra de misericordia con el necesitado.
Estamos llamados a hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano, dice Efesios. Entonces, hermanos, ahí está. Esta es la petición que Dios hace hoy día de su iglesia, que tiene esta esperanza. Vive con santidad. Vive con gratitud. Mantente firme en la fe, en la palabra. Da frutos para el Señor. Crece, que tu yo mengue, pero que Cristo crezca en ti. Esa es la idea. Y participa de la obra. Empieza a servir. No seas un cristiano que viene a sentarse en una silla todos los sábados. Tienes que servir al Señor, creciendo en la obra del Señor siempre. Pero cuando Dios nos hace una petición de esta envergadura, Dios no nos deja solos. Es tan bueno Dios que nos da una promesa. El pasaje termina con una promesa. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué glorioso. Emocionante, hermano. A mí me emociona el amor del Señor, la obra consumada del Señor. Me emociona los llamados del Señor a sus hijos, a su iglesia, especialmente cuando estamos en los postreros tiempos y el Señor viene tan cerca, tan pronto. Pero tenemos esa promesa de que el Señor está hoy, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros, el Señor nos provee con su Espíritu Santo, el Señor nos ha dado dones. En el Señor somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que, hermanos, manos a la obra. Sirvámosles al Señor, porque cuando Él venga yo quiero escuchar: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, y no apartarme avergonzado, como dice también la Escritura. Amén. ¿Qué dice usted hoy día al Señor? ¿Cómo está su relación con el Señor? ¿Está cumpliendo la demanda del Señor? ¿Tiene esta esperanza? Empieza a vivir en victoria. Creo que a la iglesia le falta vivir en victoria. Vamos a orar. Padre amado, Señor, Creador nuestro, Salvador nuestro, Rey de reyes, Señor de señores, a ti, Señor, te imploramos, ten misericordia de cada uno de tus hijos. Perdónanos, Señor, todas nuestras indiferencias, negligencias, nuestra falta de compromiso a ti. Y ayúdanos, Señor, a avivar el fuego del don que hay en cada uno de nosotros, a responderte a ti, Señor, a vivir para ti, porque tú eres el único digno de ser alabado, de ser adorado. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Es viva, eficaz. Eres nuestra esperanza. Te amamos y queremos, Señor, honrarte. Ayuda a que nuestras vidas sean, Señor, un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que suba en olor fragante, oh Dios, y no un escándalo, un tropiezo, una vergüenza. Señor, límpianos. Te pido que nos perdones y que nos restaures para que podamos cumplir, Señor, con tu santa, buena, agradable voluntad que nos ha compartido acá este último versículo, de estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que cuando vengas tú vendrás a recompensar, porque tú no eres deudor de nadie. Gracias, Señor. Mientras todos estamos orando, yo quisiera que cada uno, en relación a la palabra compartida, se haga la pregunta que Dios le hizo a Adán: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú en tu vida cristiana? ¿Dónde estás tú en tu relación con el Señor? ¿Estás consagrado? ¿Estás comprometido al Señor?
O quizás todavía ni siquiera le conoces. No sé si hay alguien que todavía no haya tenido un encuentro personal con Cristo. Pero ahí comienza la vida verdadera con el Señor. Si hay alguien que desea hoy día entregar su vida a Cristo, levante su mano. Yo quiero orar por usted. El Señor viene por los suyos. Si hay alguna visita, si hay alguien que hoy día desee recibir a Cristo como Salvador, el Señor es el que te ama. Él es el que murió por ti. Él te llama con amor. Y la iglesia, si hay algún hermano que reconozca que está viviendo una vida muy plana frente a esta verdad de la palabra, yo le ruego que se rinda al Señor. Si tú necesitas oración, levanta tu mano. Queremos orar por ti, para que el Señor te restaure y vivas en victoria. ¿Habrá alguien? ¿Estamos todos bien con el Señor hoy? Que el Señor les bendiga, iglesia, y que sigan firmes y adelante, como dice el himno, con gozo, con gratitud, sabiendo que el Señor viene muy pronto. Su resurrección es nuestra victoria. Amén, amén. Pastor. Pongámonos de pie, vamos a tener un tiempo de alabanza para terminar el servicio de hoy. Y agradezco enormemente esta palabra de hoy, ¿cierto? Aguerrida, una palabra llena de Biblia, una palabra que nos lleva al recuerdo de la esperanza que un día aceptamos cuando Jesucristo formó parte de nuestra vida. Y como el pastor estuvo anunciando, si alguien todavía no ha hecho la decisión de decir, yo Señor, yo la verdad te había oído simplemente, sé de ti, de la historia de Cristo Jesús, he visto una película por ahí, pero no he tenido un encuentro personal contigo. No se vaya hoy día sin que oremos juntos, ¿ya? Por favor, vamos a hacer una oración después de la alabanza y ahí usted si considera que este es su día, hágalo. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación, en tu salvación camino. Tu espíritu vive en mí, declarar en tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer?
¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Estoy con manos alzadas, vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy. Con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy. Estoy con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. aquí estoy, mi Alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. estoy con manos alzadas vengo, pues tú lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Soy Señor. Esta alabanza nos dice una verdad maravillosa. Tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Pero no todos nacemos siendo del Señor. Es una decisión que tomamos. Es una aceptación del regalo, de la buena noticia de que Él se encarnó, de que Él murió por nosotros, resucitó por nosotros y vendrá por nosotros. Y cuando aceptamos esa maravillosa noticia, Él nos promete que nos hace hijos de Dios. Y por eso cantamos,
tuyo soy, Señor. ¿Quiénes han hecho esa promesa extraordinaria? Cuéntenme. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si no has hecho esa promesa todavía hoy, ora conmigo y con esto terminamos en nuestro servicio. Si no has hecho esta aceptación del regalo de Dios todavía, ora conmigo lo siguiente. Señor Jesús, hoy estoy entendiendo que no es solamente saber de la historia de tu venida, sino tener un encuentro contigo. Y hoy me estoy dando cuenta que nunca he tenido ese encuentro contigo, pero lo deseo porque quiero tener esta pasión que hoy vi, quiero tener esta fe que estoy viendo en estas otras personas, quiero tener una vida consagrada a ti, donde tú seas el líder, donde tú seas el que manda y yo el que sigue. Este día rindo mi vida a ti, Señor Jesús. Este día te entrego mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Recibo el perdón de mis pecados. Entiendo que la cruz fue tu gracia para mi salvación. Entiendo que la resurrección me ocurrirá a mí también y que vendrás por mí cuando sea el momento. Te agradezco en el nombre de Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez o por primera vez la entendiste, antes de irte a casa, por favor, cuéntame o cuéntale al pastor Carlos que predicó hoy día. Haznos saber lo que esto significó para ti.